Paso a presentar al último ponente de nuestras cuartas jornadas laboralistas, fiscal y de la Seguridad Social. Se trata de don Fernando Sicre Gilaber. Tengo el currículum, es largo, pero lo voy a resumir. Usted me lo permite que lo resuma, ¿no? Sí, sí. Es doctor en Ciencias Económicas, en Derecho, licenciado en Historia, grado en Ciencias Políticas de la Administración. Está actualmente cursando terceros del grado de Filosofía. Además tiene un máster en Auditoría Financiera, inspector de Trabajo y Seguridad Social y auditor de cuentas. Actualmente ejerce es el jefe del equipo de inspección de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz y profesor de la Universidad de Cádiz en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Escribe en la editorial Vocento artículos económicos y jurídicos, da conferencias, la nuestra por ejemplo, y además prepara oposiciones al cuerpo de la Administración. El resto de su actividad profesional durante toda su vida pues lo voy a omitir porque podemos estar un ratito aquí. Le doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Isabel y gracias Presidenta, gracias a todos y agradezco la presencia aquí de Luis, del jefe de la inspección, compañero mío en Cádiz y que fuimos compañeros durante varios años. Yo hice las prácticas, Luis empezó a hacerla conmigo en la provincia de Cádiz. Bueno, sin necesidad, no es cuestión de extenderme en exceso, porque tampoco me voy a limitar a una cuestión muy puntual, pero hoy cuando venía pensé que no llegaba porque había un atasco en Sevilla y después llegaba una hora antes, pero cuando vi el atasco le buscaba una explicación y no se la encontraba. Pensé que había un accidente, o una huelga, en fin, lo que había era una sobrecapacidad por un exceso de camiones, de coches, y esa es la única explicación que tenía. Sin embargo, el problema que tenemos, el problema que vamos a tener y en el que la legislación laboral, que duda cabe, va a ser importante lo que se decida al final, eso tiene una explicación clara, tanto de pasado, de presente y la proyección al futuro. ¿Cuál es el problema fundamental que yo creo que padecemos y que se ha visto durante la pandemia, durante el virus? Es que tenemos una legislación que en el año 2012 se intentó adecuar a una situación de mercado, pero que parece que lo que se pretende, quizá con el freno de la Unión Europea no sea tanto, es desacoplarla de esos esquemas de mercado. Miren, vivimos en la Unión Europea y la Unión Europea nace como un mercado. La legislación laboral necesariamente tiene que adecuarse si queremos que el mercado de trabajo sea dinámico y funcione. Entre otras cosas porque fíjense que los antecedentes más remotos, pero que prácticamente han asumido nuestra tradición laboral española, arranca de la ley de contrato del año 44, en época de la dictadura. Era una legislación sumamente paternalista, que es lo que muchos pretenden que siga siendo. Y eso creo que es un error, porque la cuestión es adecuarse a las circunstancias en las que vivimos. Si queremos vivir en Europa, tenemos muchas ventajas, yo creo, y algunos inconvenientes, pero es un mercado. Y además hay un mercado mundial. Y los tornillos que produce una empresa que se dedica a fabricar tornillos hay que venderlos a un precio con una calidad determinada, y si no se producen a ese precio con esa calidad, simplemente no se venden. Claro, esto nos lleva a un análisis que creo que hay que hacerse siempre, que es primero el trabajo como factor de la producción o el trabajo como derecho al trabajo. Y yo lo veo claro. Si no hay trabajo como elemento aplicable a la producción, el derecho no tiene ningún sentido. Yo creo que hay un exceso del legislador español, de la titulación, sobre todo de abogados, el 70%, lo que tienen titulación de los diputados y senadores son licenciados en Derecho, y yo creo que eso es un gran error.
es un gran error porque la forma de planificar y la legislación, cualquiera, pero en este caso la laboral, yo creo que dan preeminencia a redactarlo como pensando que lo primero es redactarlo como derecho y no como factor de la producción. Y el factor de la producción, como factor de la producción, es absolutamente determinante y de hecho eso explica el por qué tenemos un paro endémico que cuando paro registrado, cuando más bajó fue en el año 2007 con la economía absolutamente recalentada, es decir, no había en muchas facetas de la actividad económica, no había trabajadores en ese momento. Recordar cuando la construcción estaba desaforada, cuando llegó la crisis de las hipotecas subprime, el problema es que ahí se vio que teníamos un gravísimo problema estructural en materia de adecuación de la legislación laboral al mercado de trabajo, porque había un 8,5% de desempleo cuando la economía estaba incontrolada con un exceso de sobrecapacidad. Ahora estamos con el paro registrado en el 15,5%, que duplica el paro de la Unión Europea. Si nos vamos a un sector de la población concreto, como son los jóvenes, cuadruplicamos el paro de los jóvenes hasta 35 años. Por lo tanto, hay algo que falla. Y ese algo que falla, yo entiendo que es que lo que habría que hacer era enjuiciar primero el problema desde la perspectiva económica y luego dar una solución jurídica, pero no al revés. Y desgraciadamente lo que se ha venido haciendo aquí en este país es precisamente lo contrario. Fíjense, ahora con el tema de la crisis relacionada con la pandemia, se ha planteado, ustedes lo han padecido, todo el problema de los ERTE. Y las personas que no conocieran este terreno dirán, bueno, pues como lo repiten, que bueno, los ERTE estos concretos, que parece que lo han inventado ahora, pues son los que han solucionado, ha sido una parte de ese escudo social que ha venido a solucionar un problema puntual, y en absoluto es cierto. Fíjense ustedes, desde que se promulga el decreto por el que se declara el estado de alarma y que el decreto 463 y a continuación vienen todos los reales decretos leyes que han venido a sustanciar todos los procedimientos y los elementos de protección tanto de los trabajadores como de los trabajadores autónomos, el único elemento diferencial fundamentalmente en relación con los ERTE, que estaban, no es que estuviesen creados de la reforma del año 2012, pero que realmente se inicia con la ley 35/2010 en la época incluso de Zapatero, pero no porque este señor quisiera, sino porque se lo impuso la Unión Europea para impedir el rescate. Ahí se inicia la reforma laboral que culmina en el 2012. Por lo tanto, es una reforma que fundamentalmente es debida a la intervención de la ministra de Trabajo de aquel entonces, pero que arranca con anterioridad por un imperativo de exigencia de la Unión Europea, porque España estaba quebrada en ese momento, prácticamente, bueno, ahora ya ni les cuento, y entonces, bueno, había que resolver una serie de cuestiones y se liberalizó algo la economía. Quizá hubiese que habido dar un paso importante que se dio desde la perspectiva legislativa en materia de pensiones, pero que eso que se hizo en el año 2013, precisamente la aplicación de los índices, el de revalorización y el índice, no recuerdo ahora mismo el nombre que se le dio en su momento, que era recalcular la cuantía de la prestación en función del momento en el que una persona procede a jubilarse, que ahora lo quieren sustituir, pero que en el fondo sigue siendo lo mismo con ese índice de solidaridad intergeneracional, como lo llaman ahora. Insisto, eso al final ni ha entrado en vigor. Siempre que hay una norma en este país que le mete mano al bolsillo al contribuyente, en este caso al pensionista, nadie la hacen por imperativo posiblemente de la Unión Europea, pero siempre establecen unas disposiciones transitorias
que realmente se van a empezar a producir siempre, fíjense, en una legislatura posterior al que la implanta, de tal forma que ni uno ni otro llegaron a implantarse. Entonces, bueno, tenemos el gravísimo problema, el mayor problema que tenemos es el problema de las pensiones. Yo a los pensionistas, cuando he escrito algún artículo de prensa sobre las pensiones, les digo a los pensionistas, ustedes exijan, no como decían los pensionistas vascos, que los lunes al sol protestaban allí en la puerta de la sede del gobierno vasco, exigiendo que se aplicase la subida del índice de precio al consumo, que fue, a fin de cuentas, lo que provocó, lo que en principio acordó el PNV con el Partido Popular antes de la moción de censura, pero que después el PNV optó por darle la vuelta a la situación, pero el PP ahí lo que hizo fue desdecirse de lo que había legislado en la ley 15/2013, precisamente en materia de eso, que era el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones. Bueno, en resumidas cuentas, teniendo en cuenta que nuestro sistema financiero de la seguridad social es un sistema financiero de reparto, lo que hay que hacer es promover el mercado de trabajo y que la gente trabaje para que se pueda financiar el sistema. Porque fíjense, yo sé que esta mañana ha estado aquí un antiguo inspector que os ha hablado de pensiones, por lo tanto yo no voy a entrar en ese dilema, pero sí les quiero decir que el sistema de pensiones español, que son los sistemas de reparto que nacen en la época de la socialdemocracia, aunque en el caso nuestro nace en el año 63, que provenía del sistema de pensiones anterior, cuando se crea el sistema español de seguridad social con la ley de base y con el texto articulado primero en el año 66, lo que se crea un sistema Ponti, que están prohibidos, porque son sistemas piramidales. En cuanto se ha invertido la base financiera de las personas que aportan para que los del vértice de arriba comiencen a jubilarse, se desequilibra directamente el sistema. Y fíjense, en Suecia existía un régimen parecido al nuestro, pero en el año 90 todos los políticos, los sindicatos y los empresarios vieron el problema que se les avecinaba. Tenían un gravísimo problema de deuda pública y de déficit público. En aquel entonces incluso el déficit en Suecia era del 13% de media durante la década de los 90 y deciden emprender un sistema de no retorno para modificar de pleno el sistema financiero de reparto, creando 4 niveles de financiación con un sistema de capitalización, en fin, modifican todo y ahora recogen los frutos, pero claro, después de 30 años. Nosotros, desgraciadamente, no hemos hecho nada y eso se sabía a ciencia cierta. Mire, en Jerez se reconvirtió el sector del vino con la creación de un Montepío. Y el Montepío quebró a los 6 años. Y la Junta de Andalucía, en aquel entonces era de pesetas, tuvo que poner 10.000 millones de pesetas para sostener financieramente el Montepío San Ginés de la Jara. ¿Qué pasaba? Pues que se reconvirtió un sector jubilando anticipadamente a las personas y comprometiéndose el Montepío a financiar la diferencia entre la reducción que supone una jubilación anticipada y la jubilación en el momento del hecho causante ordinario como consecuencia de la determinación de la ley. Bueno, pues duró 6 años o 7 y quebró. ¿Por qué? Porque era un sistema Ponti. Los sistemas Ponti, los sistemas piramidales están prohibidos, pero el sistema español de sociedad no lo está. Pero, al fin de cuentas, es un sistema piramidal, eso sin ninguna duda. Lo que pasa es que no es que esté autorizado por la ley, es que es un sistema absolutamente inmerso en nuestra legislación y además con raigambre absoluta en la legislación. Lo que pasa es que hay que adecuarlo. Y fíjense, en el año 97, la primera ley que dicta el Partido Popular, cuando la primera legislatura de la democracia que gobierna el Partido Popular dicta la ley 24/97, que era relacionada precisamente con el sistema de pensiones y con la creación precisamente de lo que le llamaban el sistema de nivelación, que era el sistema de reserva. Se implanta en aquel entonces. ¿Qué es lo que se dice en aquel entonces? Para entender el problema de la cuestión. Lo que se dice es que las pensiones contributivas se financiarán con las cuotas de los sujetos obligados. Claro, en aquel entonces, dice el ministro al año siguiente,
que gracias a la gestión de la norma, a la gestión que han hecho y como consecuencia de la norma que han promulgado, el sistema empieza a dar sus réditos y se comienza a inyectar dinero al fondo de pensiones. Claro, eso se sabía con antelación, no es porque anteriormente a esa norma se gestionara peor que a partir de ese momento, eso no era cierto. Lo que pasaba que es que en el año 90 se implanta las pensiones no contributivas y aparecen financieramente englobadas en el presupuesto de la Seguridad Social, incluido la sanidad. Eso hay que desgajarlo desde que la ley del año 86 de la sanidad pública lo implanta como un elemento de cobertura universal para toda la población. Por lo tanto se desgaja del sistema financiero de la seguridad social, pero se desgaja no en la práctica, sino teóricamente. Pero ¿qué pasaba? Que había que amortiguar el problema de déficit, que en aquel entonces era sobre un 23%, para equilibrar el sistema. ¿Qué ocurre? Que con el sistema de las pensiones no contributivas se vuelve a abultar el déficit en el año 90 y claro, llega un momento que eso revienta. Bueno, en el año 97 lo que se hace es que se desgajan los sistemas de financiación, pero a sabiendas de que hoy, si no se hacía nada, tendríamos el problema que tenemos, que son 44.000 millones de euros este año, lo que supondrá el déficit de sostener nuestro sistema de pensiones, lo cual es casi ahora mismo inasumible. Es decir, desgraciadamente de aquí a 3-4 años esto colapsará, ha colapsado ya, pero tendremos un problema grave e importante. Esa es mi opinión personal, sobre todo de una perspectiva financiera. Bien. Por eso digo que a los vascos, cuando protestan los lunes al sol, lo que hay que decirle, lo que hay que exigir al legislador, que promueva una legislación que posibilite el trabajo a toda la población, que haya pleno empleo y que el paro friccional, que es aquel que no suba hasta más del 4%, posibilite que todos trabajemos, porque fíjense, el artículo 35 de la Constitución no dice que solamente existe el derecho al trabajo, sino el deber de trabajar. Aquí los derechos los conocemos perfectamente, los deberes se nos olvidan. Aquí que trabaja todo el mundo, entre otras cosas, para sostener el sistema, porque el sistema no se sostiene siendo de reparto si la gente no trabaja. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho últimamente desafortunadamente mal? Pues una serie de incentivos negativos precisamente en contra del trabajo. ¿Y cuáles son esos incentivos negativos? Pues fundamentalmente son dos. Por una parte, el salario mínimo y por otra parte los ingresos mínimos vitales, que yo no digo que no haya que sostener a aquellas personas que por las carencias que puedan tener vivan con dignidad, pero el que pueda y deba trabajar, debe de trabajar, porque es necesario para sostener el sistema, es necesario para sostener nuestro país simplemente. Entonces, la legislación laboral española es muy importante precisamente para eso. Primero, para que las empresas se desenvuelvan en márgenes de racionalidad en un contexto de mercado. Primera cuestión. Y segunda cuestión, para sostener el sistema de pensiones. El sistema de pensiones puede ser un elemento que va de distorsión total de la paz social, sin ninguna duda. Miren, y el otro problema importante es las pretensiones de reforma. A mí, cuando mis alumnos me preguntan, me dicen, ¿por qué Cádiz tiene tantos problemas económicos? ¿Por qué tiene tanto desempleo? Y yo siempre le digo que hay una parte importante de Cádiz. En mi opinión había dos partes importantes. Una ya no existe, que era una polarización de empresas públicas en la bahía, que habían distorsionado el mercado. Tengan ustedes en cuenta que desde una perspectiva económica, de economía aplicada, en la bahía de Cádiz el 80% hace años, ya no, pero hace años las rentas que se obtenían tenían naturaleza pública. Había tal cantidad de empresas públicas, el ejército y la administración, que el espacio dedicado a la economía privada era escasamente un 20%. Pero es que actualmente en Andalucía el 50% de la generación de renta
es pública, está directa o indirectamente relacionada por la Junta de Andalucía. Eso, en mi opinión, es un disparate, pero es lo que hay. Entonces, tenemos que salir de este problema que tenemos porque vean ustedes un elemento de disfunción importante en los últimos 2 años. ¿Dónde se está generando empleo? En la administración. Y precisamente el coste que supone la administración son 123.000 millones de euros. Es insostenible. No podemos sostener esa administración, ese mastodonte que tenemos de administración del Estado, administración autonómica, administración local, las diputaciones. Esto es inasumible para nosotros. Pero tenemos ese gravísimo problema. Y decía, cuando me preguntan, bueno, ¿y qué tiene que ver un convenio colectivo con que Cádiz vaya mal? Pues mire, hemos tenido el problema del convenio del metal en la provincia de Cádiz la semana pasada. Gracias a Dios está resuelto, lo han resuelto, pero Cádiz, que es una provincia, la primera provincia exportadora de Andalucía y una de las, aunque parezca mentira, de las mayores provincias exportadoras de España, porque hay 4 empresas muy grandes, resulta que el paro en el sector industrial es muy alto. ¿Y por qué? Pues porque el convenio colectivo tiene unos costes incorporados al convenio, que fundamentalmente es la masa salarial, que se equipara al de Navarra, que es el más alto. Anteriormente era el de Guipúzcoa, hoy el de Navarra, pero después el de Cádiz. Y dice, ¿y por qué Cádiz siempre ha tenido ese convenio que al final, por ejemplo, yo observo que una gran parte de las empresas, por ejemplo la carpintería metálica en la provincia de Cádiz, son empresas que vienen de Extremadura, de Don Benito? ¿Por qué? Pues porque es un convenio competitivo. Yo no digo que el convenio, el salario último, el que percibe el trabajador, sea el del convenio, sino que el salario que percibe el trabajador debe ser el del convenio más el que se negocie a través del contrato, pero para eso el convenio no puede ser un convenio de máximo, aunque la ley lo dice, no, usted puede después negociar con el trabajo, sí, pero claro, si yo parto de aquí, ya mi empresa no es competitiva, ¿cómo soy yo capaz de poder negociar? Entonces los asesores, con lo que se avecina, teniendo en cuenta que van a subir las cotizaciones sociales, no, se va a destopar el tope máximo de la base en el grupo 1. Va a haber incremento del tipo del 28,3%, se va a incrementar el 0,5 o el 0,6, no se sabe todavía a ciencia cierta cuál va a ser la cantidad. Es decir, van a ser mayores costes. Si entendemos, y como yo les digo a mis alumnos, les digo, mire, hay 2 elementos que hay que considerar siempre en cualquier caso, cuando hacemos un análisis de los costes que se incorporan a lo social en una empresa, que es los salarios y el coste de la seguridad social. Eso incide directamente en la productividad del factor trabajo y, que duda cabe, en la competitividad de las empresas. Por ejemplo, les diré, un bolso fabricado en Ubrique, el 60 y tantos % del bolso es mano de obra, por lo tanto influye en el precio del salario recogido en el convenio colectivo decisivamente. Mientras no haya otro lugar en donde fabriquen los bolsos, con la destreza lógicamente que se hace en Ubrique, pero si hubiese otro lugar la producción se trasladaría, porque es una cuestión de a igual calidad, lo que va a influir es el coste, y el coste son los salarios y los costes de seguridad social. Si el factor no es productivo, la empresa no es competitiva, y eso se hace a través de un análisis que es el factor, la función de producción, que es una función matemática, pero que, como se dice en economía, manteniendo constantes los demás factores de la producción, se dice ceteris paribus, es decir, el capital se mantiene constante y la tecnología, lo único que podemos manejar es el coste del factor, el salario, y el tiempo de uso del factor, que es la jornada de trabajo. Si mantenemos la jornada igual, si bajamos el salario somos más productivos, si lo subimos somos menos productivos, o si mantenemos el salario, el mismo salario, únicamente podríamos manejar el tiempo de trabajo para arriba o para abajo. Eso en el corto plazo significa que
el salario y los costes que se incorporan, que están directamente relacionados, que es las cotizaciones sociales, que es entre un 32 a un 36%, depende de la tarifa de prima de las contingencias profesionales, pues resulta que inciden directamente en la problemática de la productividad del factor. Hay un caso paradigmático de convenio colectivo, ya no, pero lo hubo en Cádiz, que era el de panadería. Hace 15 años en Cádiz deciden que no se haga pan en domingo porque lo dice el convenio. Y la justificación es loable, que la gente quiere descansar en domingo. ¿Bien? ¿Qué ocurrió? Pues que las panaderías de Sevilla y las panaderías de Málaga, que son las provincias limítrofes, vendían el pan los domingos en Cádiz, porque es que la gente quiere comer pan caliente y tierno los domingos. Pero es que hubo un señor casado con una francesa en Barbate que dice, hombre, esta es mi oportunidad. Y se trajo un tráiler de baguette congelada de Francia y compró 2 hornos y los puso en una gasolinera. Y aparecen los puntos de pan caliente, que no están sujetos al convenio colectivo, porque el convenio, en el ámbito objetivo de aplicación, lo que dice es se aplica el convenio a las empresas que producen el pan, no que lo calientan, que es distinto. Entonces, este se hizo de oro, son los beneficios extraordinarios, que lógicamente al año siguiente había un rosario de horno por todos lados, en todos sitios. ¿Qué ocurrió? Que el mercado puso en su sitio al sector. A los 3 años el convenio se modificó y se volvió a hacer pan en domingo, porque habían creado el germen de la destrucción del propio convenio y del propio sector. Por eso, cuando alguien dice, ¿tan importantes son los convenios? Absolutamente importantes. Y sería malo que modificase actualmente la redacción del artículo 84.2 del Estatuto en relación con la prioridad aplicativa del convenio de empresa. Yo creo que sería absolutamente malo. Y es una de las cuestiones que seguro que va a salir en la reforma. Esto es seguro porque entre otras cosas yo creo que en el fondo le interesa a las dos partes, pero no porque racionalmente les interese. Y me explico. Hubo hace años un artículo en Expansión que se filtró y hubo un señor que escribió un artículo sobre la problemática que presentaba cuando la reforma de 2012, la oposición que hubo de los empresarios, no de los empresarios, de la patronal, de la representación de los empresarios a través de la patronal, la CEO y CEPIME, que no, de manera clara, no apostaban por el convenio de empresa. Y cuando era, en el fondo, una necesidad, y ahora les explicaré el porqué. Y claro, decía la gente, bueno, pero ¿qué problema subyace para que eso sea así? Pues el problema era el siguiente: había una estructura de personas, de abogados, de graduados sociales, de un aparato anexo a la CEO y CEPIME, que eran 3.000 y pico de personas que vivían de la negociación de esos convenios. Y el Estado financiaba la realización de esos convenios. Entonces, claro, tenía que renunciar a que había una serie de personas que tenían su modo de vida organizado, posiblemente no completamente, pero sí en parte. Y ese era el motivo último. Los sindicatos igual tenían unos esquemas organizativos en donde la propia estructura de la federación y las confederaciones, los sindicatos y en la patronal están vinculadas a los convenios sectoriales. Y hay personas que se dedican a hacer los convenios sectoriales. ¿Qué ocurre? Que cuando se dice preeminencia, cuando existe, del convenio de empresa. Bueno, pues el convenio de empresa, ¿por qué es importante muchas veces el convenio de empresa? O en cualquier caso, ¿por qué la limitación que impone un convenio sectorial en ocasiones no es buena? Porque limita el acceso a la actividad de trabajadores que están en desempleo y de empresarios que, por la estructura de coste ya implantada en las empresas, entre otras cosas por los convenios colectivos sectoriales, impiden que un empresario se establezca. Eso estaría bien si estuviésemos en un modelo económico en donde estuviésemos en situación de paro friccional, en donde el paro no superase el 4%, pero es que no es nuestro caso. Y si eso no es así, no sostenemos financieramente el sistema de pensiones. Con lo cual, yo a los
pensionistas vascos, los lunes al sol, le digo que exijan que nuestro modelo legislativo laboral posibilite llegar a la situación de paro friccional, que es el pleno empleo, porque si no, esto no tiene ninguna solución. Miren, cuando entramos en la pandemia, todo arranca ese sábado, con el decreto 463/2020 por el que se crea el estado de alarma. Y luego aparece un rosario de reales decretos leyes, el primero de ellos, que ha sido el fundamental, que era el 8, en el que se regula los ERTE por fuerza mayor, los ERTE por causa objetiva, el compromiso de mantenimiento del empleo y dos artículos que para mí eran los que yo nunca hubiese acordado, que era el 2 y el 5, que era, por una parte, que la causa que se alegaba en relación con un movimiento de modificación de condiciones o de suspensión del contrato de extinción siempre iba a ser un elemento coyuntural y por lo tanto nunca se acreditaría una extinción del contrato. Ese era el artículo 2 y el 5 era el que se suspendían los contratos temporales hasta que se reanudase la situación. Sobre todo el primero, yo pienso que ha provocado la ruina de mucha gente y eso no está bien. El legislador es que incluso en los ERTE por fuerza mayor, cuando, sobre todo a partir del día, creo que era el día 9 de mayo de 2020, que la situación ya, digamos, cesa esa situación de alarma que se crea de confinamiento, ya se empieza un poco, ahí poquito a poco a regularizar la situación, pero el empresario está soportando unos costes. Y hay una cosa que yo siempre, y la gente se extraña, digo, el empresario tiene una obligación, que es ganar dinero. Si no gana dinero tiene que cerrar, cumpliendo la ley, pero tiene que ganar dinero. Vivimos, el artículo 38 de la Constitución habla de una economía en situación de mercado, aunque adecuada al interés general. Pero una economía capitalista en situación de mercado, el empresario tiene la primera finalidad básica, es tener beneficio. Y el beneficio es que los ingresos sean mayores que los gastos, simplemente. Si eso no es posible, si incorporamos cuánta gente ha expuesto su patrimonio íntegro, sobre todo pequeños autónomos, para al final no resolver la situación. Yo hay veces que vengo desolado cuando voy y veo que la mitad de los locales están cerrados, siguen cerrados. Muchas empresas han cerrado y nunca van a volver a abrir. Entonces ahora cuando yo escucho la nueva denominación, pues aquí se trata de adecuar un relato. Los hechos parece que no importan, el relato sí. Ahora ya los ERTE es el sistema red. Bueno, el sistema red, han leído los entresijos de las negociaciones con ese sistema red, que no es el sistema de la seguridad social que todos ustedes conocen mucho mejor que yo. No, es un sistema red de solidaridad en el que la gente puede estar un tiempo antes de que se justifique el expediente, el ERE, porque pasan a denominarse los ERTE. Los ERTE existen desde el año 80, desde que la redacción originaria del estatuto. Lo que pasa que es cierto que se modifican sustancialmente en el año 2010 y sobre todo en el 2012. Solamente había una cosa que os dije antes, que es que se había modificado, que eran aquellas empresas, que era una cuestión de catapultar al sistema sindical simplemente, que era, es decir, en aquellas empresas que no tenían representación unitaria de los trabajadores, comités de empresa o delegados de personal, la forma de determinar quién negociaba con la empresa el ERTE, si no había, en el artículo 41.4, que es donde se establece con carácter general la creación de las comisiones ad hoc, que se escogen de manera democrática por la plantilla, aquí se priorizaba la intervención del sindicato. Y si el sindicato
no le interesaba o hacía dejación de ese derecho que le otorgaba en ese momento la norma, pues entonces se escogía a la comisión, pero no al revés, porque era en el artículo 41.4, con buen criterio, lo deciden los propios trabajadores, que son los afectados. Aquí eso es lo único de verdad que se ha modificado de verdad, porque el ERTE por fuerza mayor, en donde se puede invocar y autorizar la exoneración de las cuotas, está previsto. Eso lo dice no el artículo 47 del Estatuto, pero sí lo dice el Real Decreto 1438/2000, el momento del hecho causante de la pensión. Pero yo decía que teniendo en cuenta la legislación europea y en relación con la jornada en Europa se admite semanal hasta 52 horas. Miren, en Suiza, que no es Unión Europea, pero sí es sistema Schengen y por tanto es de aplicación esa legislación, la legislación sobre la jornada está en el máximo. Lo que pasa es que después, si uno hace un análisis de cuál es la jornada media en Suiza, es mucho más baja, es 34 horas semanales. ¿Pero por qué? Porque tiene un sistema económico fundamentalmente volcado en el sistema financiero, en la banca, que tiene un altísimo valor añadido. Tiene unos salarios muy altos y por lo tanto ellos pueden hacer una serie de cosas que aquí no podemos hacerlas. Pero hay sectores, incluido en Suiza, que la renta que generan no son lo suficientemente grandes y necesitan extensión en cuanto a la jornada de trabajo. Y en Suiza no dice, como dice aquí el artículo 34 del Estatuto, la jornada máxima legal es de 40 horas, ¿no? La jornada máxima legal es 52 horas. Después la usaremos. Entonces, sobre esa base, y en el Consejo de Europa no llega a las 52, pero sí a las 48, uno dice que se permita voluntariamente, el que quiera prolongar su actividad, se le permita, pero para financiar como un salario diferido ese fondo de pensión, es decir, de las 40 a las 48, a las 46, a las 40, a las que yo decida, hasta 48. Es un límite que pone Europa, bueno, pues lo asumimos. Además es que es un límite legal desde la óptica de la Unión Europea. Yo esos 8 horas de exceso semanales, si es que yo llego al límite máximo de la posibilidad que la legislación europea me... Por lo tanto, estaba todo inventado. Aquí parece que es que aquí ha venido alguien que nos ha abierto los ojos en un momento muy complicado y que ha instituido una serie de figuras que antes no existían. Eso no es cierto. Eso no es cierto porque todos ustedes, además, el follón que ha sido... Bueno, que sigue siendo. Mire, yo recuerdo, yo he intentado seguir, de hecho escribí una serie de artículos doctrinales que me encargó Cepín para hacer un seguimiento e intentar explicar dentro de mis posibilidades qué es lo que había que hacer, en mi opinión, pero llega un momento en el que te perdía, ¿no? Y ahora mismo, si arrancamos con el decreto ley 8 hasta el último, que es el Real Decreto Ley 18/2021, que es en donde por primera vez, desde el Decreto Ley 8/2020 hasta este que os digo que es de octubre de este año, es en donde ya no aparecen los artículos 2 y 5, porque todo el rosario de decretos leyes que ha habido, además cada 15 días, ¿cómo un empresario puede proyectar su actividad con normas que salen cada 15 días? Es que eso no tiene ni pies ni cabeza, hombre. O sea, yo es que de verdad, yo me he quedado impresionado porque aquí tenemos una paciencia en este país que de luego el Santo Job se queda en pañales, vamos. Porque a ti cómo te pueden decir cada 15 días qué es lo que va a pasar y tú cómo proyectas tu actividad económica sin saber lo que va a pasar dentro de 15 días. Yo no estoy diciendo ya de 3 meses, de 15 días. El lío que ha sido para todos ustedes, yo soy consciente. Porque yo he intentado seguir el asunto y yo me perdía, pues ustedes que estabais desbordados de trabajo, imagínense. Pero bueno, eso es lo que ha sido. Entonces yo decía que durante la pandemia, realmente yo creo que no tengo nada que resaltar de manera positiva, sinceramente, salvo la abnegación de ustedes
en la tramitación de todos los procesos que ha habido. Yo recuerdo, lo decía el sábado pasado, en una entrega de una medalla que le dieron a Rocío Blanco, la consejera, fue inspectora en Cádiz, ella está en Málaga, pero bueno, su primer destino fue en Cádiz, y decía que del mes anterior, o sea, en el mes de febrero de 2020 se habían tramitado 2.000 expedientes de regulación de empleo, de ERTE y cosas de este tipo, y en marzo se tramitaron 100.000. 100 en Andalucía, 100.000. Claro, eso es inasumible. Ni se puede fiscalizar, ni ustedes lo pueden hacer, nosotros no lo podemos comprobar. El silencio administrativo es lo que regía. En fin, era todo un despropósito. Que posiblemente se puede haber hecho lo que se hacía en Alemania, pero porque en Alemania había dinero. Y aquí, con el déficit que tenemos y la deuda pública que tenemos, que para el año que se cierra va a ser de 1.350.000 millones, es decir, el 118% del PIB, pues claro, aquí tenemos que callar. En Alemania se daba un dinero y después, a posteriori, se justificaba. Pero de momento eso salía del paso. Porque claro, el pequeño empresario, ¿quién ha ayudado? El pequeño empresario que tenía que pagar el alquiler del local o tenía que amortizarlo, me da igual, que sea por alquiler o por amortización. Ese coste, por ejemplo, ¿cómo se ha sufragado? A costa del patrimonio de uno. Cuando ha sido una fuerza mayor, es decir, que el Estado ha impedido, como consecuencia del confinamiento, a cerrar la actividad. Eso es fuerza mayor en cualquier caso y también para él, cosa que no se ha respetado. Al trabajador se le ha respetado el derecho al desempleo, lo cual es absolutamente perfecto. Pero ya el empresario pequeñito, al taller de la esquina que tiene un trabajador, ¿quién ha salido más perjudicado, el trabajador o el empresario? El empresario, sin ninguna duda. Eso es así. Bien, decía que dada lo que ha ocurrido durante la pandemia, y ahí no me quiero extender porque ya es pasado, gracias a Dios, parece que las cosas se van resolviendo, pero ahora nos viene el gran problema que tenemos de proyección de futuro, con la manida reforma laboral. Cuando se aprueba la reforma de 2012, el Partido Socialista interpone un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma y en el 2015 se dictó una sentencia por el Pleno del Tribunal Constitucional que acepta la reforma. Y a continuación, en lugar de decir, bueno, pues mire, me he equivocado, el Tribunal Constitucional me han quitado la razón, ese mismo día en el Congreso dice el portavoz en ese caso de ese partido que cuando gobierne derogarán esa reforma. Bueno, eso es lo que nos ocurre aquí. Aquí seguimos siendo de derecha y de izquierda, rojos y azules, pero aquí el país nos importa nada. ¿Por qué? Porque, oye, si el tribunal ha dicho que eso es constitucional, bueno, será que es constitucional. Y es verdad, porque tampoco era nada del otro mundo. Yo tengo un buen amigo mío sueco que cuando viene aquí, y él ha trabajado en España como director de una empresa sueca, él no entendía el modelo de relaciones laborales, esa necesidad en aquel entonces de autorización para una modificación sustancial, para un traslado o para un expediente de regulación de empleo, cosa que aparece en las negociaciones. Es decir, se pretende, o había una pretensión, de volver a la autorización previa. Parece ser que eso Europa lo impide de manera absoluta. Pero eso se ha planteado, es decir, volver a que el delegado de trabajo decida si usted puede o no suspender los contratos o extinguir los contratos. ¿Y usted quién es? Si usted cobra, su patrimonio está en juego aquí con su decisión. Fíjense, en el País Vasco, por ejemplo, y ha habido una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sí sigue la inspección, por ejemplo, informando en los expedientes de regulación de empleo, entrando en el fondo de la cuestión. Y se ha dicho que es legal. Igual los tiros van a ir por ahí. Es decir, sin que haya una autorización previa, nosotros, la Administración en este caso, los que controlamos, nos limitamos a controlar el procedimiento simplemente, pero que a fin de cuentas observen ustedes cómo son las sentencias en los casos de los expedientes de regulación de empleo.
o se acepta o son nulas, por inadecuación del procedimiento, por inadecuación de la documentación. Eso es totalmente absurdo. Si la documentación al final, claro, dice el juez, hombre, yo aquí cerrar una empresa, mire usted tiene que tomar esa decisión porque para eso usted es la autoridad judicial. Usted no me venga con que la forma, y que como consecuencia de la forma, que muchas veces la forma está, la documentación que se presenta es más que suficiente, en mi opinión. Otra cosa es que se sepa o no interpretar lo que dice una información económica o contable. Eso es diferente, pero sí, para eso están los expertos, para que asesoren a su señoría. Pero acudir a cuestiones de forma que además son nulos, no que sean improcedentes, que son nulos, es un gran problema. Bueno, en el País Vasco el gobierno vasco dictó un decreto en virtud del cual se exigía que el inspector actuase, no, además de la forma, que es lo que dice el artículo 47 y 51, básicamente porque el 40 y el 41 del estatuto sí admite al inspector entrar en su informe en el fondo de la cuestión, cosa que no ocurre en los despidos colectivos. Nos limitamos al cumplimiento formal, pero que es muy importante. De hecho, cuando no se admite un expediente es por cuestiones de forma, no porque no se acredite la causa, que es el tema que yo creo que debe de hacernos reflexionar. Bueno, pues eso es posiblemente una de las cuestiones que en la reforma parece ser que pudiera ser, yo lo leí el otro día en Expansión, que aparezca. Bueno, eso tampoco tiene mayor importancia, a mí eso no me parece mal. Es decir, que el inspector informe y que eso esté ahí para que en su momento el juez tenga un elemento más de decisión a la hora de tomar su resolución, no me parece mal. Pero bueno, los expedientes no han funcionado, entiendo yo, mal. Lo que pasa es que es verdad que el tema de la forma ha impedido muchas veces adecuarse con un exceso de formalismo y garantismo, yo creo que, en mi opinión, desproporcionado. Pero sobre todo, fíjense que hay un ataque frontal al concepto de la productividad. Por eso yo decía que la importancia que tiene cuando se legisla, en el caso del derecho del trabajo, es priorizar primero que el trabajo es un factor de la producción. Y una vez que tengamos la convicción de que eso es así, de que el trabajo tiene que ser productivo para que la empresa sea competitiva, entonces podemos adornarlo desde la óptica del derecho, del empleo de calidad, de todas estas cosas que se dicen, pero que si no hay trabajo, ¿de qué me sirve a mí el empleo de calidad? De nada. Entonces, fíjense que se toca el 47 y el 51, o se puede tocar en relación con la intervención de entrar en el conocimiento de las causas por parte de la administración, nada más, porque parece ser que lo de la autorización, que es lo que pretendía la ministra, eso Europa lo ve imposible, con lo cual, bueno. Luego, en el 40 y en el 41, sin embargo, el inspector no tiene límite a la hora, cuando digo el inspector, la administración no tiene límite cuando se informa de entrar en el conocimiento del fondo de la cuestión, y decir, procede la modificación o no procede. Eso se puede decir, en mi opinión, yo entiendo que se podría decir, porque no está sujeta a las restricciones que sí, desde la perspectiva procedimental, sí se aplica a los artículos 47 y 51. Pero el meollo de la cuestión está en los artículos 82.3 y en el 84.2. En el descuelgue 82.3 y en la prioridad aplicativa del convenio de empresa y en el 84.2. Se quiere volver a que el descuelgue sea exclusivamente una cuestión salarial, pero no de aquellas cuestiones que de una forma u otra, que aparecen regulados en el artículo, afectan a la productividad. Por lo tanto, si quitan el convenio de empresa y por otra parte el descuelgue lo supeditan exclusivamente al salario y con mayores restricciones, imposibilitan el devenir de la empresa que busque el equilibrio en torno a la productividad. Y yo recalco el tema de la productividad porque el índice
de bienestar de una sociedad está directamente relacionado con la productividad de los trabajadores de esa sociedad, porque la productividad determina la renta nacional y por lo tanto la renta per cápita. Significa que si somos poco productivos tendremos una renta menor, y si tenemos una renta menor nuestra calidad de vida será menor y no podremos, que es lo que nos está pasando, financiar los servicios públicos que asumimos, entre otros el sistema de pensión. En el año 2012 nuestro nivel de productividad a nivel global estamos en medio de Alemania, que está por encima nuestra, y de Reino Unido. Hoy nos han pasado todos los antiguos países del este, todos, incluso algunos africanos están cerca nuestra. Significa que hemos bajado nuestro nivel de productividad y eso se nota al final en nuestro nivel de vida y en nuestra capacidad que tenemos para financiar el estado de bienestar. Por eso es que la productividad es un concepto absolutamente trascendente. Y les digo que desde una perspectiva así simple, si utilizamos los 2 días antes de la función de producción, únicamente podemos jugar ceteris paribus con el resto de los elementos que pueden componer la producción en una empresa o una economía. Jugamos con 2 cosas, con el tiempo de trabajo y con el coste del trabajo, que es el salario, simplemente. Entonces, si el artículo 82.3 limita el descuelgue solamente al salario, pero no a aquellas otras cuestiones atinentes a la productividad, por ejemplo la jornada, por ejemplo el horario, por ejemplo el sistema de determinación salarial, resulta que es un impedimento más a equilibrar nuestra empresa en orden a la productividad. Pero es más, es que el convenio de empresa parece que eso está claro que se va a desvirtuar, de tal forma que va a prevalecer el convenio de sector sobre el convenio de empresa. El convenio de empresa únicamente podría mejorar, pero para eso está el contrato, porque yo soy de la opinión de que muchos trabajadores están muy mal pagados y quizás otros unos están bien y otros están mal. ¿Y por qué? Pues porque el contrato debe de servir para lógicamente cumpliendo los designios del convenio colectivo, equilibrar el concepto de la productividad, de lo que aporta cada uno a la empresa. ¿Eso cómo se hace? A través del convenio, a través del contrato. Pero cuando el convenio no se establece como un máximo ineludible, porque claro, ¿qué ocurre? Eso nada más que hay que ver los contratos de trabajo que dice salario según convenio. Todo, siempre. O sea, es difícil ver ya hoy día una persona en el contrato que tenga un salario que no sea el del convenio, por lo menos aparentemente, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso es un error. Yo creo que cada uno debe de cobrar en función de lo que produce, delante de un mínimo, que es el mínimo que debería establecer el convenio colectivo. De esa forma, el trabajador, yo escribí esta semana un artículo precisamente hablando de eso, el esfuerzo, la capacidad y la suerte, para la determinación del salario. Y decirle, ¿y qué tiene que ver la suerte con la determinación del salario? Pues desde la perspectiva de la teoría económica, la suerte es decidir que yo me especializo o adquiero mis conocimientos para trabajar en una empresa que ahora mismo tiene posibilidades de sobrevivir en un mercado y no en una empresa que está en decadencia en ese mercado, porque en la vida hay que tener suerte para todo, pero incluso para eso, bueno, para eso hay que formarse también y decir, bueno, si ahora mismo, imagínense, hacen falta chips y hace falta temas logísticos, bueno, pues habrá que enfocar el tema a esas actividades. Claro, llega un momento en el que se colapsarán, claro, mientras hay beneficios extraordinarios, bien para el empresario, bien para un trabajador, hay un movimiento hasta que se equilibra. Y habrá personas que están en otros sectores que están en decadencia y que estarán abocados al cierre, pero que se quedarán menos y que también su salario entonces no bajará tanto. ¿Por qué? Pues porque son menos. Y entonces llegarán a una situación de equilibrio. Claro, esto es todo teoría entre comillas, pero al final eso es así, porque la determinación del salario tiene que ser la conjunción de la oferta y la demanda de trabajo, ni más ni menos. Entonces el convenio colectivo tiene una función trascendente. Bien. Disculpe,
pero tenemos que ir cerrando. Bueno, pues entonces voy terminando. Ya les dije que había también, y con esto termino, una serie de instituciones que han venido a distorsionar también los mecanismos de mercado. Miren, cuando dicen que el salario mínimo, hay una serie de personas que entienden que el salario mínimo subirlo es bueno porque incentiva la economía, porque hay mayor renta. Y hay otros que entendemos que el salario mínimo debe de ser el necesario, el pertinente, teniendo en cuenta nuestro modelo productivo. Nuestro modelo productivo es el que teníamos hace 40 años. Los políticos siempre dicen, no, hay que cambiar el modelo productivo. Un modelo productivo, suponiendo que la sociedad esté bien capacitada, tenga los conocimientos suficientes, se tarda aproximadamente 2 generaciones en adecuarse a un modelo productivo distinto. Por ejemplo, Suecia, ¿por qué el sueco tiene una renta que duplica la española? Pues porque fabrican una serie de productos que tienen un componente de valor añadido en el coste del producto muy importante. Aquí no lo tenemos. Nuestra actividad, ¿cuál es el sector de la actividad más importante? El de los servicios, el de la hostelería, el de los hoteles, el de los restaurantes. Y luego, y gracias a Dios que ha repuntado la construcción. Pero el valor añadido en esos 2 sectores es escaso. Entonces, nuestro modelo productivo es el que tenemos. Podemos tener un salario mínimo que en muchos sectores había superado el salario profesional, que era el que aparecía recogido en la masa salarial de los convenios colectivos. Eso es totalmente malo, porque si os dais cuenta ahora mismo, eso ha producido que un oficial tercera gane igual, cuando se ha tenido que subir para equilibrar el salario mínimo interprofesional, porque el salario del convenio estaba por debajo, que el oficial primera. ¿Qué incentivo tiene una persona en ser oficial primera cuando el salario va a ser el mismo que el oficial tercera, incluso que el peón? Ninguno. Bueno, pues esas cosas no son buenas. El ingreso mínimo vital, y ya con esto termino, ¿qué ha pasado? Pues que posiblemente hubiese sido deseable haber, utilizado lo que en su día, en la década de los 60, Milton Friedman estableció como el impuesto negativo sobre la renta. Es decir, no hay ingreso mínimo vital si no se trabaja. Y en función del trabajo que no llegue a un umbral de renta mínima, no se aplica una renta social. Aquí, además, no se ha condicionado o se ha condicionado poco. Por lo tanto, se ha desincentivado que muchas personas se incorporen al mercado. Y si no se incorporan al mercado, el sistema de pensiones es inasumible. Porque la reforma laboral está directamente relacionado, lo queramos o no, con el sostenimiento del sistema de pensiones. Y con eso termino. Muchas gracias. Turno de palabra a los asistentes. Profesor, felicitarle por la exposición y hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted, porque usted ha comparado a Suecia con respecto al tema de pensiones, pero cuando se ha hablado, por ejemplo, del sistema austríaco, que creo que usted es un estudioso de la situación, ¿qué opina usted de aplicarlo aquí en España para paliar el problema que tenemos? Vale, a ver, el sistema, la mochila austríaca, que como vulgarmente se le llama, y lo de la mochila es porque va de un sitio a otro, va acompañado al trabajo cuando se va de un sitio, de una empresa a otra empresa. Es un sistema financiero de capitalización, pero relacionado con la financiación de la cobertura del desempleo. Pero que si no se utiliza o hay un sobrante, se incorpora como sistema de capitalización al final de la vida laboral al sistema de pensiones privado. Eso es más o menos en la mochila austríaca. Eso se aplica, lógicamente, en Austria y es parte, digamos, de la cobertura pública en algunos países nórdicos. Yo soy de la opinión de que deberíamos de iniciar nuestro sistema de capitalización del sistema de seguridad social por 2 vías. Yo la propuse en su día y lógicamente fui objeto de todas las críticas del mundo, pero bueno, es mi forma de pensar, ¿no? Primero, el sistema austríaco era el decidir
que poco a poco se vaya financiando una pequeña hucha personal para, en el caso de que una persona se quede en desempleo, y siempre y cuando no sea algo raro, es lo dice así, algo raro dice la propia legislación austriaca, el motivo del despido. El legislador austriaco lo que dice es que no puede ser que una persona sea indemnizada como consecuencia del despido y que además tenga un sistema público de sostenimiento de renta, que sería el desempleo. Eso lo dice en Austria. Entonces, si usted se va, usted tira de sus recursos, que sería la mochila. Después lo que pasa es que hay un sistema de subsidio que es importante. Yo además propuse, pero entonces eso sería, digamos, el primer escalón para establecer un sistema de capitalización que complemente el sistema de reparto, porque el sistema de reparto hoy por hoy es imposible de quitar. Lo que pasa es que se puede no reducir, pero lo que se puede es que al menos los que estamos sosteniendo el sistema anterior, que además es lo lógico, por una cuestión de solidaridad, podemos saber o tener cierta certeza de que vamos a cobrar una pensión. Le damos un recuerdo de la jornada. Pues muchas gracias. Y le cedo la palabra a la presidenta para que clausure la jornada. Hemos llegado al fin, Fernando. Muchísimas gracias por acompañarnos. No vamos a dormir muy bien esta noche. Yo lo siento, yo hace que no duermo 20 años. Nos lo ha puesto muy negro y la verdad que es para pensárselo. Agradecer nuevamente a todos los colaboradores, al Consejo General, a la Fundación Justicia Social, a todos los colaboradores que han estado, a los que no han venido. Por supuesto, agradecer que hayáis presenciado esta jornada. Espero que hayan sido de vuestro agrado y que hayan sido productivas. Son las cuartas y el año que viene haremos las quintas. Esperemos que volvamos a vernos todos igual que estamos ahora. Muchas gracias. Bueno, una sola cosa. Le mandé angustia, pero hay que rectificar una cosa, una síntesis un poco de lo que yo he venido diciendo. Os llegará en un archivo, en un PDF, un poco todo este tema, pero lo mandaré mañana nuevamente. Lo he mandado, pero había un error en el título, y si Dios quiere se corregirá mañana y pasado, lo tendrán todos ustedes para que lo tengan por si algún día quieren consultar antes de dormir, para no dormir. Muy bien, muchas gracias. Gracias.